Bueno, ¿qué tal? A partir de la clase de hoy vamos a hacer un salto temporal hacia la segunda posguerra, donde vamos a empezar a encontrarnos con posiciones críticas a las propuestas y a las teorías del urbanismo de entreguerras. Para introducirnos en el clima intelectual de la época, vamos a empezar leyendo algunos trabajos que se nutrieron de la filosofía de mediados del siglo XX. Y que se caracterizaron por una visión del ser humano en un retorno armónico con la naturaleza, el medio ambiente y el contexto en general. Esto vamos a ver que se relaciona directamente con algunos enfoques que vimos clases atrás aplicados a la arquitectura, pero ahora los vamos a ver no tanto en el interior de los espacios arquitectónicos, sino en relación a los entornos urbanos. Vamos a leer entonces un capítulo de este libro de Christian Norbert Schulz, que se titula en latín Genius Loci y se podría traducir como el espíritu del lugar. Norbert Schulz fue un arquitecto noruego y un pionero en la aproximación fenomenológica a la arquitectura. Tiene otros libros anteriores de los años 60 donde ya había empezado a trabajar con este marco conceptual, pero elegimos este trabajo, que es de fines de los 70, porque acá trabaja específicamente con la relación entre la arquitectura, el paisaje natural y el ambiente urbano. A través de esta articulación es que el concepto del espacio que venimos estudiando evoluciona hacia el concepto de lugar. Bueno, bien, y como les decía, el marco teórico es el existencialismo y la fenomenología, ¿no? Tomados especialmente de Heidegger, de Husserl y de Merleau-Ponty. De estos filósofos toma algunas definiciones, como, bueno, en particular como el concepto del habitar y del lugar, ¿no? Pero una de las definiciones que cita, por ejemplo, de Heidegger es que nuestra existencia cotidiana está hecha de fenómenos concretos y el lugar es un fenómeno total cualitativo que no puede ser reducido a ninguna de sus propias características. Con esta mirada se hace una crítica al funcionalismo por su eje en lo cuantitativo, en las dimensiones del espacio, sin atender a las cualidades de las cosas y sus diferencias. Es que la aproximación funcional había olvidado considerar el lugar como un sitio concreto, ¿no? Con una identidad particular. No solo la ubicación geográfica es lo que define ahora un lugar, ¿no? Sino que es la noción de habitar de Heidegger la que presenta la idea de que el hombre se relaciona con un lugar por medio de sus significados, porque la necesidad más fundamental del ser humano, nos dice Heidegger, es experimentar la existencia y el ambiente en el que vive como algo significativo. Sobre estos eh, conceptos, entonces, es que Norbert Schulz va a estructurar una serie de categorías teóricas para sistematizar el enfoque fenomenológico en la arquitectura y la ciudad. A través de estas nociones que vemos acá en este esquema, cosa, significado, estructura, espacio, carácter, identidad, lugar, genius loci, finalmente, ¿no? ¿Cómo es que los va a relacionar? Los significados eh, forman parte de una totalidad, ¿no? Que incluye tanto componentes naturales como artificiales. La cosa, el concepto de cosa, equivale a fenómeno concreto creado por el hombre, ¿no? Y es un objeto de identificación y de congregación, esta también es un concepto que viene de Heidegger, que echa raíces en un sitio.
Para esto, la cosa tiene una forma, ¿no?, que debe tener similitudes estructurales con otros aspectos de la realidad. Y estas similitudes de estructura pueden darse tanto en la modalidad del espacio como del carácter. El espacio se define por la dirección y el límite, principalmente, esto va a decir Norbert Schulz. Y el carácter depende de una forma artificial que representa otra cosa. Y esto se puede dar trasladando significados por medio de la simbolización o de un desplazamiento concreto. Cuando esos significados tienen interés general, constituyen parte de la cultura. Y el Genius Loci está constituido por los significados congregados por un lugar particular, es decir, por su identidad, conformada entonces en todo este mapa conceptual de Norbert Schulz por tres elementos: la localización, la configuración del espacio y el carácter. Bueno, vamos a ver que esto se va repitiendo a lo largo del texto con algunos sinónimos, pero en definitiva, Norbert Schulz lo que nos va a decir como consecuencia de todo este mapa es que la arquitectura es la creación de lugares, ¿no? Eh, y la identidad de un lugar constituye su genius loci. Después, bueno, a lo largo del capítulo, Norbert Schulz nos va presentando ejemplos, ¿no?, para explicar, estos conceptos que había presentado. eh, y en relación a las estructuras espaciales, ¿no?, como les comentaba antes, él dice que el espacio se define principalmente por la dirección y el límite. Y respecto de la dirección, dice que hay estructuras que son como arquetípicas, ¿no?, en distintas partes del mundo, de ciudades, pueblos que responden siempre a un tipo de estructura semejante, ¿no?, que puede ser la estructura central, la longitudinal o el tipo aglomeración. El hombre, cuando habita, aspira con sus construcciones artificiales a expresar la estructura natural de ese lugar. Entonces, primero, va a decir Norbert Schulz, la visualiza, luego la completa, la simboliza y finalmente reagrupa esas significaciones, haciendo que el paisaje adquiera un valor. Por eso, por ejemplo, en la montaña los asentamientos suelen ser centrales, en los valles tienden a la conformación en hilera y en las llanuras se organizan en aglomeración. Pero también, y en muchos casos, la configuración espacial no tiene una relación directa con la propia estructura natural, otra estructura abstracta que se impone y que no es la natural. Él presenta dos casos, por ejemplo, el de Moscú, que vemos a la derecha, donde el río y una vía transversal acompañan los accidentes naturales y se combinan con el círculo, que es el que da límite a la ciudad. En cambio, en Luca, Italia, a la izquierda, puede verse muy claramente un cardo de Cumanus, que es una estructura romana que se define por dos vías perpendiculares orientadas según los ejes cardinales norte-sur y este-oeste, y una retícula que lo expande, ¿no? Y esa estructura es o sea, se basa en una orientación cósmica que es independiente del lugar y que fue utilizada universalmente. Por otra parte, en ambos ejemplos, y en este especialmente vemos claramente, decíamos que el otro elemento que define un espacio es el límite, ¿no? Y el espacio cerrado significa, ante todo, un lugar distinto y separado de la extensión continua. Esta acción, la de marcar un territorio con un cerramiento, es el fenómeno fundamental de cualquier cultura.
va a decir Norbert Schulz. Bueno, y además de la localización y de la estructura del asentamiento, las cosas creadas por el hombre congregan y revelan la verdad por medio de su esencia. Si en el ejemplo que se da en el texto, ¿no? A través de Heidegger, la esencia de la jarra es unir la tierra y el cielo por medio de lo vertido. Para Norbert Schulz, la esencia de un puente es congregar el paisaje alrededor de un río. Y las soluciones vernáculas, como las casas de aldeas noruegas que estamos viendo arriba, adoptan un tipo en hilera porque se adaptan al espacio natural, formando una línea paralela al terreno. Y de esta manera expresan una esencia del lugar. Pero en las ciudades, ¿no? En los entornos urbanos, la interpretación de la naturaleza está mucho más mediada. Hay un sistema de calles y plazas que establecen un recorrido. Hay umbrales que nos conducen a esos recorridos desde la entrada a las ciudades. La estructura espacial interna de las ciudades medievales europeas se caracteriza por la creación de focos urbanos y de recorridos que conducen a esos centros, que generalmente son plazas. Bueno, y en relación a las plazas, ¿no? De las ciudades medievales, Norbert Schulz también nos trae el caso de los espacios públicos en la ciudad antigua occidental, el ágora y el foro, ¿no? El ágora en Grecia y el foro en Roma, esos focos urbanos donde ocurrían las cosas, ¿no? Representativas, significativas de esa sociedad. Por lo tanto, el fin de la arquitectura, nos va a decir Norbert Schulz, es convertir un sitio, una localización en un lugar. Y la identidad de un lugar, o sea, el genius loci, se compone principalmente de tres elementos. Ya los comentamos antes con el cuadro, los vamos a volver a enunciar porque, como les decía, a veces los denomina con alguna variante terminológica, ¿no? Es la localización, que equivale a decir el emplazamiento, el sitio, la configuración espacial o estructura espacial y la articulación característica, que sería el carácter. ¿Qué es el carácter? Lo que equivale en una ciudad a su arquitectura, sus tipos constructivos, sus modos de relación con el suelo, sus lenguajes simbólicos. En otro capítulo de este mismo libro, Norbert Schulz dice que los modos del lenguaje que usamos están relacionados con algunas de las categorías conceptuales que él presenta en relación al concepto de lugar, ¿no? Por ejemplo, los lugares se nombran como sustantivos, como puede ser la calle, la plaza, patio, y también elementos como ventana, techo. En cambio, el espacio se designa por preposiciones que indican relaciones topológicas como adentro, afuera, arriba, abajo. Y el carácter, en cambio, se designa con adjetivos: frío, protector, solemne, acogedor. Y esto está relacionado también entonces con los lenguajes simbólicos, ¿no? De la arquitectura. El caso ejemplar para Norbert Schulz de interpretación urbana del espíritu de un lugar es la Plaza de San Marcos en Venecia. Vamos a ver que este ejemplo
reaparece en otros autores de la época. Los edificios ahí encarnan significados que congrega la ciudad mediante el modo en el que están en pie, nos va a decir Norbert Schulz, ¿no? El estar en pie, en elevarse y en el abrirse hacia el exterior. Expresan motivos que le dan carácter al ambiente urbano en su conjunto. Norbert Schulz va a describir, ¿no? A través de este y otros ejemplos, el tipo de basamentos, de soportes y de aberturas que relacionan lo interior con lo exterior. Es así como la historia de la arquitectura puede entenderse como una colección de experiencias culturales que no se deben perder. Acaba Norbert Schulz a traer como un concepto en alemán, que es el Stimmung o la atmósfera de un lugar, ¿no? Va a traer como una pregunta, ¿cómo se hace para adaptarse a los cambios sociales y funcionales de un lugar sin perder el Geniusloki? ¿Qué reglas deben cumplir las nuevas transformaciones para conservar la identidad de un lugar? Sobre el final del texto nos va a proponer dos ejemplos contemporáneos a él, o sea, de la década del 70. Un caso en Chicago y otro en Boston. En el primer caso, que está en Chicago, la estructura urbana abierta y ortogonal se concretiza en cada uno de sus edificios. Y es por esto que el autor considera que ahí existe una tradición arquitectónica en los edificios locales que respetan esa retícula y que ya había comenzado en el siglo XIX. Y luego en el siglo XX, Mies van der Rohe la continúa y el estudio SOM la respeta y también la mantiene, ¿no? Pero después nos presenta otro caso en Boston que no tiene las mismas características, porque él va a decir que la conformación histórica de la estructura urbana de Boston no fue inicialmente una retícula, sino que surgió de una agrupación de edificios de cualidades singulares. Y en las décadas del 60 y del 70 se hicieron algunas operaciones de intervención urbana que rompieron con la conformación de ese tejido histórico, implantando edificios de otra escala y de otro carácter. Es el caso de esta torre, Hancock de Pei, que, según dice Norbert Schulz, la ciudad no logra absorber bien, ¿no? Pero sin embargo, Schulz nos aclara que respetar el genius loci no implica imitar lo antiguo tampoco, ¿no? Sino encontrar la manera de interpretar la identidad del lugar, sus significados compartidos. Por lo tanto, lo que nos permite pensar en nuevas interpretaciones ante las condiciones cambiantes podría ser la participación de todos en creación, ¿no? de ese lugar.